Vamos a dejar el tema del examen y vamos a empezar con el tema del no examen. ¿Qué vamos a hacer primero? No sé. ¿Qué hacemos? Podemos hacer... Podemos ver el enunciado, ¿no? Primero del hash. Podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? ¿Qué pasó con el chat? Ahí está el chat. El TDA, sí, sí, porque van a tener que implementar el TDA hash. A ver si lo encuentro. Informe TDA, TDA hash. Acá está. Bien. Ya tengo el zip armado, de hecho se los podría pasar por el Slack y Discord. Si ya lo tienen antes de que Pucci lo termine de subir a la página. ¿Hoy es 18 de noviembre? Sí, está bien la fecha. Bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer para el próximo TDA? Enunciado, se pide implementar una tabla de hash abierta. ¿Qué es una tabla de hash abierta? ¿Quién sabe decirme? Ay, como blanco. Donde cuando hay una colisión almacenas los elementos en una estructura aparte que está asociada a ese lugar en la tabla de hash. Ok, sí. Julián dice también cerrada direccionalmente. Direccionamiento cerrado, sí. No había escuchado eso de cerrado direccionalmente nunca, es la primera vez que lo escucho. Tiene direccionamiento cerrado, una que tiene direccionamiento cerrado. ¿Qué quiere decir direccionamiento cerrado? Significa que cuando yo aplico la función de hash y esa función de hash me da una dirección para buscar ese elemento, el elemento está en esa dirección y no en otro lugar, ¿sí? Si es que existe. Bien, tiene que implementar eso en C. Para ello se brindan las firmas de las funciones públicas a implementar y se deja a criterio del alumno la creación de las funciones privadas del TDA para el correcto funcionamiento del TDA hash, cumpliendo las buenas prácticas de programación. ¿Sí? No les vamos a dar ni siquiera la estructura, tienen que definirla ustedes. La función hash será interna de la implementación y también debe ser decidida por el alumno. ¿Sí? Para esta implementación las claves admitidas por la tabla serán solamente strings. Vamos a hacer una tabla de hash que solamente admite strings. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué cosa? Ah, no sé, depende de cómo definan la estructura. No hay muchas formas de definirla, realmente. Pero bueno, espero que vayan por el buen camino. Adicionalmente se pide la creación del iterador interno que sea capaz de recorrer las claves almacenadas en la tabla. Este cuatrimestre el iterador externo no lo puse tampoco, porque podría haber sido, pero dije, nada, ya tiene suficiente trabajo. El TDA entregado deberá compilar lo de siempre, deberá compilar y pasar las pruebas de Chanotron. Les damos un archivo de ejemplo. Acuérdense que el archivo de ejemplo no son pruebas, ¿sí? Si la implementación es correcta, debería correr Valgrind sin errores de memoria. ¿Sí? Tienen el archivo de ejemplo. Si ustedes tienen sus pruebas, mira, yo hice 200 pruebas y mis pruebas funcionan perfecto, pero corren el ejemplo y el ejemplo no le funciona bien y Valgrind les dice que hay algo mal, no está bien su implementación por más que tengan 500.000 pruebas. ¿Sí? Ejemplo.c tiene que correr bien con su implementación de hash. ¿Está claro eso? Porque ya pasó varias veces. Sabes que mi implementación funciona bien, pero hay un error en el ejemplo, porque no está funcionando. No, no es un error en el ejemplo, es un error en tu implementación. ¿Está bien eso? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna cosa que quieran decir al respecto? Sí, ok. Perfecto. Se recomienda, bueno, sí, metodología de pruebas, lo mismo de siempre. El archivo de prueba forma parte de la entrega y por lo tanto de la nota. Hagan las pruebas por su bien. Recuerde que, que en un hash abierto las colisiones se encadenan. ¿Sí? Lo vieron con Nico el otro día. ¿Qué hacíamos? Teníamos una tabla y cuando algo colisionaba, lo que hacíamos era armar una especie de lista, si quieren, íbamos encadenando las colisiones. Importante, dos claves idénticas no colisionan. Ojo con eso. Si dos claves son diferentes, pero el algoritmo de hash les da que tienen la misma dirección, no es una colisión. ¿Sí? No, no, el ejemplo está bien, alguien tiene un error. Exactamente. Como todos vinieron con la lista, che, ¿sabes que implementé el iterador de lista? Mis pruebas están bien, pero
el ejemplo.c no funciona. Me parece que hay un error en el ejemplo. No, estás mal tu iterador. Bueno, no importa. Ahí está genial. ¿A qué te referís con que se encadenan? ¿No lo vieron el otro día? O sea, ¿qué era la tabla de hash? La tabla de hash era un coso así, donde tenían, bueno, hagámoslo cuadrado, de hecho. Ahí. Creo que generalmente lo ponen vertical porque queda más lindo. Tenemos esto así. Cada uno de estos representa uno de los valores que te da la función de hash. Y para almacenar algo vos no lo almacenás acá adentro, lo almacenás afuera. Entonces, ¿qué usé? Ah, agarré la caligráfica, no, la caligráfica no, dame la normal. Ahí está. Entonces vos el elemento lo pones afuera del hash, ¿sí? Creás un elemento acá y acá pones... Uf, necesito una tabla. Clave, valor. Pero, digamos, si tenés otro elemento que va acá, digamos, si tenés más elementos, vas guardando elementos ¿sí? En los diferentes lugares del hash. Eh, pero si tenés... Ahí está. Sí, por ahí dije boludeces antes, no importa. Ustedes ignórenlo. Les dije que estoy cansado. Ya tenía la excusa. Si ustedes tienen una colisión, el elemento termina en el mismo lugar. Che, ya tenés un elemento acá. ¿Qué haces? Bueno, lo encadenás. Pones otro. Los elementos van encadenaditos. Es como que si tuvieses una lista de elementos que van con este offset, digamos, que te devuelve la función de hash. ¿No vieron esto? Se unen como una... Es una lista. Página 9 del PDF. Hasta te tiran, mira, ¿dónde tenés que ir a verlo? ¿Puedo usar la lista que implementamos nosotros? Me van a tener que decir ustedes si es conveniente usar la lista. Yo lo voy a dejar a su criterio. Ustedes evalúen todas las decisiones de su vida y... De nuevo, eso es algo que está siempre al final del PDF. Que dice... El informe deberá contener la explicación de la solución implementada. ¿Usaron la lista? ¿Por qué usaron la lista? Explique por qué. Explique las decisiones que tomó al implementarlo. Mira, usé la lista porque me simplifica esto, esto y esto. No usé la lista porque me complicaba esto. Entonces, en vez de la lista, hice otra cosa. Las dos son válidas, si están bien justificadas. ¿Sí? Así que hagan lo que quieran. ¿Qué más? Bueno, básicamente de eso se trata. Ya que estamos acá dibujando, después de leer esto. ¿Qué había dicho? Recuerdo un hash abierto, las colisiones se encadenan. Dos claves idénticas no colisionan. Acá no me acuerdo que les dije, seguramente dije una estupidez, pero colisión es cuando son dos claves diferentes, no cuando son dos claves. Si es la misma clave, no colisiona, es la misma clave, ¿sí? Cuando tenés un elemento, creo que lo puse después más abajo. Ah, de hecho en el segundo punto. Al eliminar elementos de la tabla, debe tener en cuenta que el elemento abandona la tabla, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Cuando vayan al punto H van a ver por qué digo que cuando eliminas algo de la tabla de hash, sale de la tabla de hash. De la misma forma, cuando insertás algo y hay una colisión, ¿con colisión le puse? Sin colisión. Sí, esto está mal. Esto está mal. Sí. Tengo que corregir el PDF antes de subirlo. Cuando insertan un elemento repetido, que es lo que debía haber puesto con repetición, no con colisión, ya estaba quemado. Cuando insertan un elemento con repetición, ¿sí? Hay un elemento que sale de la tabla. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando insertan dos elementos con la misma clave, no es que quedan los dos elementos con la misma clave en la tabla, ¿sí? El que ya estaba, lo tienen que volar. Tienen que actualizar el valor. Entonces, un elemento va a salir de la tabla. ¿Está bien? Eso va a ser importante cuando lo vayan a implementar. Ahora cuando veamos el punto H, puede ser que lo vean. Igual yo se los voy a decir. A medida que la tabla se va llenando, la cantidad de colisiones aumenta. Esto produce una degradación en el rendimiento de las operaciones sobre la tabla. Para evitar que esto suceda, debe de seguir un criterio para decidir en qué momento se debe producir una reorganización y redimensionamiento de la tabla. ¿Sí? Ahora, lo voy a decir una vez nada más. ¿Es necesario hacer eso? Y mira, si me siguen colisionando cosas, yo puedo seguir insertando elementos indefinidamente. ¿Por qué? Porque son listas. Puedo seguir...
encadenando hasta el infinito. ¿Sí? ¿Eso está bien? La complejidad aumenta. Perfecto, listo, no voy a hacer más comentarios al respecto. Consejos para la elaboración de trabajo, lo de siempre, las pruebas, hagan las pruebas, no escriba código a lo loco sin compilar cada tanto. Me aburrí de decir esto una y otra vez, pero sigue pasando en algunos casos. Tengo el TP terminado, pero todavía no lo compilé. No avanza en la implementación, se quedan errores sin resolver. Cuando estén resolviendo errores, por ejemplo, cuando digamos, ya es tarde cuando se habilita la entrega en Neutron, ¿no? Ya deberían tener sus pruebas hechas. Si entregan en Neutron y ve que hay errores de Neutron, hay errores de memoria, no vayan, che, me está fallando. Van y consultan, ¿saben que me está faltando esto? No me está liberando la memoria, me está fallando, tal prueba me está fallando, ¿saben qué puede ser? Y después vamos nos fijamos, che, pero te está fallando 10 pruebas más arriba, se te está fallando una prueba. Tenés que verificar eso primero, ¿sí? ¿Sí? No dejen un error para después. Si ven que hay un error que le está molestando primero, vayan a ese. No vayan al último. Empiecen por arriba y vayan bajando. Consejo que no debería dar, pero razonable. ¿Los correctores se mantienen? Sí. Los de ABB. No está permitido modificar los .h. ¿Sí? Puede hacer modificaciones al makefile, pero recuerde que el trabajo compilado es lo de siempre. La entrega también lo de siempre, el informe, donde se debe explicar la definición de tabla de hash, enumere los distintos tipos de tabla que conoce, explique cómo se diferencian en cuanto a funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de siempre, no hay nada raro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver el punto H, pero ¿alguna duda con esto? ¿Lo que hay que hacer? Yo sé que no. Perfecto. Vamos a ver si encuentro el punto H. Enunciados, hash. Ejemplo, no. Hash. Ahí está. Dudas muchas. Concretas ninguna. Excelente. Excelente. Kahoot, pará. Podemos ir a Kahoot, pero después se van a arrepentir porque hay un par que no lo saben. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a dar el typedef struct hash hash. ¿Sí? No está definida la estructura, ustedes tienen que decirme qué estructura usar. Tenemos un tipo hash destruir dato-t, que es un destructor de datos. ¿Por qué? Porque cada vez que un elemento abandona el hash, debe invocarse el destructor pasándole como parámetro el elemento. ¿Sí? Cada vez que un elemento abandona el hash. ¿Cuándo abandona un elemento el hash? Bueno, ustedes ya deberían saber según lo que hablamos. Tienen un hash crear que recibe el destructor y la capacidad inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Podría no estar? Sí, pero generalmente si no le ponemos la capacidad inicial, ustedes ponen una capacidad inicial de 500, che, pero no es razonable eso. Eh, la capacidad inicial no puede ser menor a 3. Si es menor a 3, se usa 3. Y si no, se usa la que pasan acá por parámetros, ¿sí? ¿Qué más? Insertar, obviamente, insertar una clave elemento, quitar, clave, obtener, clave. Hash contiene, te dice si existe o no la clave dentro del hash. ¿Por qué? Porque el hash obtener, si vos le mandás una clave, te devuelve un elemento. Si el elemento era null, che, estaba almacenado un null o era un null. Bueno, si no sabes, es tu culpa, pero de esta forma podés preguntarle si existe o si no existe el elemento antes de hacer el obtener. Por lo que sea. Hash cantidad te devuelve la cantidad de elementos. Hash destruir destruye el hash. ¿Sí? Y después un hash con cada clave, que es un iterador interno, es parecido a los que ya hicieron, solamente que la función ahora va a recibir un hash, una clave y el auxiliar. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es todo lo que tiene que hacer. No son muchas funciones. Es bastante sencillo el hash. No sé si hay alguna duda concreta. Como si influyese eso cuando tiramos por tirar. Bueno.
¿Cómo lo implementamos? Como ustedes quieran. Dicho eso, la función de hash, ¿qué criterios podemos usar para hacerla? Creo que lo leímos recién enunciado, pero queda a criterio de ustedes. El criterio que quieran. Sean razonables nada más. ¿Qué tiene que tener una buena función de hash? A su criterio. Algo más útil que eso, si su criterio no es útil, tienen que empezar a entrenarlo un poco más. Lanzar un número random. Excelente propuesta. ¿Por qué no es razonable eso? ¿Qué características tiene que tener la función de hash? Función de hashing. Que cada elemento tiene que tener una clave única. Tiene que ser consistente, tiene que ser repetible. Si yo paso a la función de hash n veces el mismo elemento, me tiene que devolver el mismo resultado. ¿Sí? Si Aparte no, no tiene que devolver dentro del tamaño de claves que tengas. no. Una función de hash simplemente le pasas un valor y te devuelve otro valor. No hay ninguna otra. Digamos, la función de hash ideal no sé, hagamos a este hash, le pasas un algo y es eso nada más. Le pasas algo y te devuelve un número. Eso es todo. Obviamente, si lo quieren hacer genérico, no lo vamos a hacer genérico, nosotros vamos a hacer char pointer. Vamos a hacer string. Si quisieran hacerlo realmente genérico, que no lo vamos a hacer, deberían pasarle el elemento y la cantidad de bytes que tienen que sacar de ahí, ¿no? Tamaño. Pero bueno, no vamos a hacer eso, vamos a hacer un char pointer. Char clave. Y es eso. Le pasan un string y devuelve un número. No hay ninguna otra restricción. Tiene que ser repetible, tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque si no es rápida, digamos, perdiste tiempo, básicamente. Es imprescindible un random. Es bastante prescindible un random y espero que nadie use random porque, digamos, no. Una posición dentro de la tabla, ¿no? No. La función de hash tiene que ser 100% nuestra o podemos usar algo de la librería estándar de C. No sé cuál es tu idea, pero preferiría que no. Las funciones de hash son muy simples como para que tengan que... No les pedimos un hash criptográfico tampoco, digamos. No queremos que sea un hash criptográfico en este caso. Hashes criptográficos son lentos. Quizás para un uso específico quiera una tabla de hash con una función de hash criptográfico, pero no es el caso. No es nuestro caso, no es el caso de este curso, por lo menos. En otro curso sí, es razonable usar un hash criptográfico, por esto, pero en este caso no. ¿Podemos hacer algo con un tamaño de string por 2 dividido 7? Sí y no. Esa no es buena función de hash. Ahora contéstele a Juan Pablo, ¿por qué esa no es una buena función de hash? Porque tenés muchos tamaños de string iguales. Porque las claves A, B, C, D, C, 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 1, 2, 3, 4, no sé. Cualquier cosa de 4 caracteres te va a dar digamos, ¿se entiende? Digamos, cualquier cosa de 4 caracteres te va a dar lo mismo. ¿Puede ser bueno? Qué sé, supongo que tu problema, depende de tu problema, puede ser. Por ejemplo, si vas a guardar patentes de autos es el peor hash que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque todas las patentes tienen más o menos la misma cantidad de números, no hay mucha variación. Eh, es lo mismo. Entonces, te va a colisionar todo, vas a terminar con una lista. No, no suena muy buena función de hash. No estás usando toda la información que tienes disponible. Puede ser que en algún caso sea suficiente esa función de hash, puede ser. Justamente para el ejemplo que les pasamos a nosotros no puede ser, porque el ejemplo justamente usa patentes de autos. Entonces, no. Patentes viejas y patentes nuevas. Vas a tener dos elementos que se usan de la tabla nada más. No va a ser muy lindo eso. Podés sumar las letras y multiplicarlas por algo.
Mod tamaño. Pueden ser creativos. Hagan lo que quieran. Mod tamaño de la tabla. No tenés acceso al tamaño de la tabla dentro de la función de hash. Me aburro de decir esto todos los cuatrimestres. Incluso después de los finales. Después de cada final pongo en el Slack. La función de hash no tiene nada que ver con el tamaño de la tabla. Y siempre lo digo. Y siempre a la siguiente fecha de final aparece alguien que me pone clave y size de tamaño tabla, por ejemplo. Digo, no, la función de hash no tiene nada que ver con el tamaño de la tabla. Son dos cosas diferentes, van por separado. ¿Sí? Se aplica la función de hash y después a eso la persona que está usando ese valor le aplica el módulo del tamaño de la tabla, pero no tiene nada que ver con la función de hash. ¿No tiene que ser un número dentro de la tabla? Vos querés un número dentro de la tabla, pero para eso usás la función de hash y después le aplicás el módulo. Pero eso no tiene nada que ver con cómo funciona la función de hash, digamos. Si no, no estás respetando el principio de la función de hash, que cuál es, si le pasas un número, siempre que le pases ese número, tiene que devolver lo mismo. Si vos le pasás 1 ahora, o le pasás 1 después, o le pasás 1 dentro de 100 iteraciones, te tiene que dar siempre lo mismo. Si no, no es una función de hash. Porque la imagen de una función de hash tiene que ser 0 del tamaño de la tabla. No. Digamos, no sé de qué otra forma decirlo, lo acabo de explicar que no, pero yo qué sé, si quieren háganlo. Lo voy a corregir como mal. O sea que igual el módulo tamaño tabla está no pertenece a la función de hash. No tiene nada que ver con la función de hash. Bueno, pero podríamos hacer, tenemos que hacer. Eso lo tienen que hacer, sí. Hash clave. Digamos, vos querés restringir el número al tamaño de tu tabla. Obviamente, ¿qué forma mejor de restringirlo con un módulo? Exactamente. Bueno. ¿Qué más les quería comentar? Ya cerrando con el TP. La única parte que creo que no vieron el otro día son los hashes, ¿sí?, cerrados con zona de desborde. Zona de desbordamiento, como le quieran llamar. No sé por qué finalmente los hacen largos, pero hagamos los largos. Me gustan cuadraditos, pero bueno, no importa. Si esto es una tabla de hash, ¿sí?, en cada uno de estos compartimientos van a ir almacenando claves y valores. ¿Sí? Es una tabla de direccionamiento abierto. ¿Qué significa? Que yo acá pongo a fulano. Y acá pongo a Mengano. Y acá pongo a... ¿A quién más ponemos? Fulano, Mengano. Y a Pablo, por ejemplo. No sé, porque la función de hash me tiró que iban ahí. ¿Sí? Ahora, yo quiero insertar otro elemento que es, por ejemplo... ¿Quién más está en el chat? Julián. Julián. Le aplico la función de hash, me dice que colisiona con Pablo. ¿Qué hago? ¿Sacamos a Pablo? No sé. ¿Quieren sacarlo a Pablo? Lo mandas al próximo. Por ejemplo, puedo hacer un probe lineal y digo, lo mando al próximo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, existe una alternativa que se llama... vamos a correr esto a una zona más blanca. Ahí está. Tengo más espacio para dibujar. Una alternativa a esto es usar una zona de desborde. ¿Qué es una zona de desborde? Es una zona donde voy a guardar todas las colisiones que tengo. ¿Sí? Es una zona específicamente para las colisiones. ¿Cómo funciona esto? Voy a tener algo así. Póngale. Y digo, esta zona es la zona de desborde. ¿Sí? Los que están en rojito. No sé si se llega a ver. Quizás son muy finitos. Quizás tendría que usar otros colores. Quizás tendría que ponerle, sí, líneas más gruesas. Hagamos un 2. Ahí se ve. No sé, alguno de Colón, pero ahí está. Entonces, ¿qué significa? Significa que mi tabla de hash va desde acá
hasta acá, ¿sí? Tiene esta cantidad de elementos. Los elementos de acá abajo yo no los uso para almacenar claves. Los elementos de acá abajo, los rojos, los uso solamente cuando hay colisiones. Entonces, si yo quiero insertar a Julián y ya había alguien ahí, lo que hago es lo mando a la zona de desborde. Directamente. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No sé. La zona de desborde es como una bolsa de gato donde tienen todas ahí las colisiones. ¿En qué orden? No sé, en algún orden, buscalas. ¿Está raro? Sí, yo qué sé, es una alternativa. Digamos, la zona principal de hash la vas a tener libre. Sabes que si el elemento está, va a estar en ese lugar y si no, está en la zona de desborde. Así que básicamente, si tenés algo acá y es lo que buscabas, listo, suerte. Si venís a buscar algo acá y no estaba, y no estuvo borrado el casillero, sabes que no está. Si estuvo borrado, si está borrado, sabes que puede estar en la zona de desborde, entonces tenés que recorrer la zona de desborde. Digamos, en vez de hacer el probing lineal e ir recorriendo hasta que encuentres un casillero vacío y sabes que no está, haces lo mismo, pero solamente recorres, haces el probing lineal sobre la zona de desborde nada más. Quizás es un poco más ordenado que hacerlo de la otra forma, pero nada más. Simplemente eso. ¿Pablo y Julián son claves? Sí, ponele. Es lo que estamos almacenando en el hash. Sí, eso es clave. ¿Y los valores dónde los almacenamos? Voy a hacerte cuenta que quizás no lo vieron en la clase anterior, pero en una tabla de hash almacenan pares clave-valor, ¿sí? No sé. Estas cosas representan pares clave-valor, pero se hashea por la clave, no por el valor. Tremendo. Sí, ya sé que es tremendo, pero es así. Desde el punto de vista práctico, en la tabla. No entiendo, digamos. Esto sería un vector de registros de clave valor. No sé si entiendo la pregunta, Pablo. No entiendo. ¿Qué crees que te diga? A ver, hagamos un hash.h. ¿Cómo sería la estructura h? La estructura h. Tu hash, ¿qué sería? Y en realidad tu hash lo que podría ser es un vector de, no sé, pongámosle casillero T y casillero T. Es un casillero grande. Y tenemos casilleros. ¿Sí? ¿Y casillero qué es? ¿Sí? Casillero T. ¿Y el casillero qué tiene? Tiene un char pointer clave y un void pointer valor. Y ya está, digamos. No sé si entiendo. Entonces en este caso vos tendrías esto así y tendrías la zona de desborde. Obviamente necesitas saber size T, cantidad de casilleros y size T, cantidad de desborde. O llamarlo como quieras, de cantidad, tamaño. Pero básicamente eso es lo que le estoy diciendo. Obviamente que también puede tener, no sé, borrado, para saber si fue borrado o no, o un int estado que diga si está ocupado, si está libre, si fue borrado, no sé. Eso ya después tema de ustedes. Igual no van a implementar este hash, van a implementar uno con encadenamiento. Pero lo podemos implementar como una matriz de dos columnas y listo. ¿Qué es una matriz de dos columnas? ¿Qué significa eso? Digamos, en memoria, ¿qué es una matriz de dos columnas en memoria? No sé si te entiendo, pero... Char clave, voy valor, claro, esto. ¿Sí? También podríamos almacenar las colisiones en listas, ¿no? Es otro tipo de hash. Es otro tipo de hash. Uno es abierto y otro es cerrado, Pablo. No sé si... Un vector con vectores de elementos. Vector con vectores de elementos.
Estamos hablando de esto. Un hash de direccionamiento abierto. Hash de direccionamiento abierto puede tener una zona de desborde. ¿Cómo es eso? Es algo así. Ustedes tienen los casilleros donde van a guardar los valores. Si van a guardar algo al casillero que corresponde y ven que está ocupado, ¿qué hacen? Bueno, lo mandan a la zona de desborde. Van haciendo probing lineal, por ejemplo, probing cuadrático, lo que sea, en la zona de desborde. No es el que tienen que implementar, no. No, el que tienen que implementar ustedes es encadenado. No sé qué podemos hacer hoy. Si implementamos algo, si vamos directo al Kahoot y después vamos a casa, no sé. ¿A qué hace referencia este int estado? Es un ejemplo igual, no hace falta que lo hagan así. Pero puede ser un ocupado, vacío, borrado, etcétera. Podría ser un enum también. Type o directamente enum. Eh, ¿Cómo le ponemos? Estado. Estado casillero. Yo dudo porque no sé cuál es la convención que les da Manu para los enums. Si con mayúscula, con minúscula. No sé, pero por ejemplo vacío, ocupado y borrado. Por ejemplo. Y usan este num para saber el estado en vez de un int. Pero digamos lo mismo. Vamos algo. Jamás vi un enum en algo uno. Bueno, eso no importa. La ventaja de usar un tipo numerado es que el compilador puede chequear un poquito más, no mucho más, digamos, le da un poco más de significado, no mucho más. En definitiva son enteros. De hecho, eso me hace acordar, creo que lo vi en RPL. En RPL creo que hay un ejercicio que tiene nums, porque creo que en ABB usamos enums, no me acuerdo. Para los recorridos, ¿no? Usamos enums para los recorridos, claro, en el ABB, como dice Carlos, es verdad. Eh, que en vez de usar, por ejemplo, la palabrita vacío es un estado de casillero. El compilador puede verificar eso, puede verificar los tipos. Si quisiera podría hacerlo. Pero no le puso eso. ¿Qué le puso? Le puso, por ejemplo, en vez de poner recorrido en orden como el keyword, le puso 1. Dice, che, no me funciona lo de RPL. Y yo me fui a fijar y, che, pero le pusiste un número que no es. No pongas los números. Tenés los enum, usale enum. Bueno, no importa. No importa. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? No queda demasiado tiempo para implementar algo. Quieren hacer Kahoot directamente e irse ustedes, ya lo sé. Pero no sé si podemos aprovechar la clase para hacer algo más. Una implementación mínima de algo. ¿Dos Kahoots? No. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un hash muy simple. ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto quieren hacerlo? A ver. ¿Con qué nos quedamos de acá? Con casi nada de acá nos quedamos. Podemos, sí, podemos quedarnos con algo de acá. Sí. Podemos. Hagamos así. Hagamos esto así. Esto no. Pongamos clave valor. Sí. Y hagamos 0 siguiente. Total. Eh, no, podría funcionar. ¿Por qué no? ¿Les parece? Hago con función de hash para ver cómo es una de esas. ¿Les parece o no les parece? ¿Le agregarían algo más? Yo le agregaría algo más, pero no sé si ustedes... No importa, eso les queda a ustedes de tarea. Listo, como no hay objeciones, hagamos por ejemplo un hash t, un hash crear y hagamos un
hash crear, hash insertar, hash buscar y un hash destruir. Y nada más. Creo que nada más. Y vamos a olvidarnos de todas las cosas que tienen que hacer ustedes, porque las tienen que hacer ustedes. Le faltaría agregar el tamaño de la tabla en hash t. ¿No es este el cantidad de casilleros? ¿O te refieres a otra cosa? Ahí está. Eso es lo que dije. Le agregaría, pero no, voy a dejar que lo hagan ustedes. Porque no voy a hacer el refresh, lo hacen ustedes. Tamaño tabla. No, dejemos el casillero, está bien eso. Bien, hash crear no recibe nada. Hash insertar voy a necesitar just. Const char clave. Y voy pointer el valor. Buscar voy a necesitar solamente, bueno, y el hash obviamente. Hash t hash. Para buscar necesito la clave. Y nada más. Y devuelvo el elemento. Ya con eso estamos. Podría ponerse la cantidad de casilleros en una misma fila. Manejate. Ustedes saben que esto es interpretación libre. Por lo menos hasta que lo agarra el corrector. Ya después ahí se termina la interpretación libre. Pero sí, digamos, justifiquen. Si ustedes... Clase de arte. Más o menos. Sí, más o menos. Si ustedes hacen suposiciones que son razonables, está bien y va a funcionar. Si ustedes hacen suposiciones que no son razonables, no va a funcionar. ¿Cómo darse cuenta si algo es razonable o no? Nosotros intentamos darle las herramientas. A veces es complicado y les lleva un tiempo. Eso es normal en todas las materias en realidad. Que les cueste, no sé, un cuatrimestre más después de haber terminado de la materia, que les cueste que caiga la ficha, ¿sí? Y la ficha cae, che, pero está bien, ahora me di cuenta con una de las cosas, pero cursé la materia hace 3 años. Bueno, sí, pasa. A veces pasa. Nosotros los intentamos guiar, nada más. Ustedes saben lo que quieran. Pero digamos, se entiende que no les podemos llevar tanto de la mano tampoco porque no van a aprender. ¿Sí? Yo no les puedo dar la solución a todo de entrada. Tienen que pensarlo ustedes. Si es buena alternativa o no, pensalo. Plantea las posibilidades. Fíjate si eso funciona bien. Pensá si no hay algo mejor. Y si no se te ocurre nada mejor, úsalo. Y justifica por qué. No hay problema. ¿En qué estábamos? Hagamos esto. Hagamos un hash.c. Peguemos esto. Y empecemos a implementar algo. Antes del Kahoot. Y nos vamos acá. Bien. Hash crear. ¿Cómo hacemos un hash crear? En este caso. Sería casillero t, casillero, un vector de punteros a casilleros, ¿no? Creo que sería más razonable, sí. Podría no serlo. Podríamos hacerlo funcionar igual. Porque el primero ya estaría reservado. Pero me gusta más esa idea. Sí, hagámoslo así. Me gusta más eso, sí. ¿Por qué no? Está bien. Entonces lo que podemos hacer acá es directamente crear hash t hash igual a malloc de sizeof de hash t. ¿Sí? Tenemos eso. Por supuesto, esto. Le ponemos un tamaño inicial. Tamaño inicial, sinceramente, no sé. Pongámosle 10 por decir algo. Por supuesto, ustedes le van a poner el define y todo. Y si tengo 10 casilleros, ¿qué necesito hacer? ¿Aumentar el tamaño? No, necesito reservar los 10 casilleros. Sí.
tengo que hacer hash casilleros igual a... Acá sí vamos a usar calloc porque me interesa que todo sea nulo. Sí, en este caso usé malloc, ¿por qué? Porque los otros dos campos que tengo los voy a inicializar. No gasto tiempo al pedo en eso. Calloc de cantidad de casilleros. Size of casillero T. ¿Sí? ¿Qué más hago? Verifico. If not hash cantidad de casilleros. No, cantidad de casilleros, no, casilleros. ¿Qué hago? Puedo hacer un free hash turn null return hash. Como siempre, el crear es lo más fácil, no tenemos nada raro y sale con fritas. El destruir no lo vamos a hacer porque es muy fácil y no nos interesa. H. Vamos a insertar y buscar básicamente. Bien. ¿Cómo insertamos algo en un hash? ¿Por dónde empezarían? Necesitamos una función de hash. ¿Están desesperados para la función de hash? Vamos a hacer una función de hash. ¿Cómo la llamamos? Mi función mágica hash, por ejemplo. ¿Y qué va a recibir? En este caso sabemos que van a ser strings nada más, así que ni me gasto en hacerlo más genérico. Claro. Ok, ¿y qué va a devolver? Un número. Bien. Un número. ¿Y qué es un número? La clave, bueno, ponemos clave. ¿Sí? Eso no va a funcionar. Vamos a hacer uno que me dijeron ustedes, por ejemplo. Empezamos con clave igual a 0 y lo que hacemos es while clave un número más igual clave más. ¿Sí? Ahí está. Y ya está. Con eso tiene una función de hash. Por ejemplo. ¿Quieren dividirlo por algo? Divídanlo por algo, no hay problema. ¿Quieren multiplicar cada elemento por algún valor? Sí, pueden hacerlo también. ¿Quieren hacer divisiones? Hagan divisiones. ¿Quieren en realidad sumar el primero con el último y después dividirlo por el segundo más el tercero? También pueden hacerlo, no hay problema. ¿Un número dividido 0? Sí, esa es la mejor idea. Sí, hasta ahora, por lo menos, ya top. Ya está. Ya ahora que nos sacamos de encima la función de hash, que era lo que los tenía locos, ¿qué hacemos? Insertar, sí, pero justamente les dije cómo insertamos, me dijeron la función de hash. Ahora hicimos la función de hash, ¿cómo insertamos? Es la pregunta. Bueno, no me respondan con la pregunta. Hashemos el valor. Bueno, posición va a ser igual a mi función mágica, le paso la clave. ¿Sí? Y esto sí le aplico el módulo de hash cantidad de casilleros. Eso me va a decir la posición de la clave dentro de la tabla. Sí, obviamente. Hash. Tampoco admitimos claves nulas, me parece, en el enunciado, no me acuerdo si decía. ¿Verdad? Profe, pero la cantidad de casilleros no puede cambiar, Sí. pero crea que la posición no tenía que depender de cuántos casilleros teníamos. ¿O me estoy Depende. confundiendo con otra cosa? Obvio que depende de cuántos casilleros tengas, porque vos lo querés repartir entre todos los casilleros. Sí, sí, pero digo que... Ah, verdad que los reposicionamos todos, ¿verdad? Lo que no Cuando la depende de la agrandamos. cantidad de casilleros es la función de hash. Pero a esa función de hash
no sé, te devuelve un número que es 5635. ¿Y en qué vos tenés 10 casilleros? ¿Dónde lo pones? Haces módulo 10 y eso te va a dar, entre 0 y 9 te va a dar un número y lo usás para posicionarlo dentro de tu tabla. Se llena la tabla. ¿Qué haces? Tenés que hacer más grande la tabla. ¿Y cómo haces? ¿Lo haces con los elementos adentro? Y no, porque la posición va a cambiar, no va a ser la misma porque cambió el tamaño de la tabla. Entonces, ¿qué haces? Tenés que reinsertar todos los elementos que ya estaban en la tabla. Por eso es que, me estaba acordando de una de las cosas que le dijo Nico el otro día, por eso es que queremos, eh, por ejemplo, que la función de construcción del hash, no es el caso, ¿no? Pero el hash crear, si se fijan en el TP, y les dijo Nico el otro día también, muchas veces hacemos que reciba un valor de tamaño inicial. ¿Por qué? Porque el redimensionar la tabla es una operación muy cara. Y eso lo pueden verificar con casi cualquier lenguaje de programación que les permita redimensionar la tabla de entrada. Si ustedes tienen 100.000 elementos y crean un hash, insertan los elementos uno a uno, van a ver que tarda un tiempo. Si en cambio, ya de entrada saben que van a insertar 100.000 elementos, crean la tabla y le dicen, che, voy a insertar más o menos 100.000 elementos, insertan esos 100.000 elementos, va a tardar mucho menos. ¿Por qué? Porque ya de entrada la tabla se redimensiona a ese tamaño y no tiene que ir redimensionando cada vez un poquito. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que ayuda a que funcione bien el hash, saber qué problema estamos resolviendo. ¿Buena idea? Buena idea, sí, conocer qué es lo que estás resolviendo. Eso siempre. Eso es lo que le decimos siempre. Nosotros no les podemos decir, usen siempre esto para tal problema, porque los problemas no son todos iguales. Es una de las cosas que se tienen que llevar de algoritmos 2. Si se lo llevan, yo me quedo contento. Es ver un problema, saber analizarlo y saber darse cuenta por qué hacer una cosa y por qué no hacer la otra. Nosotros vamos a tener que rehashear. Supongo que no. No sé por qué supones que no. Digamos, la única respuesta que puedo darte en este momento es la siguiente. Déjame ver. Es la única respuesta que te puedo dar. A medida que la tabla se va llenando, la cantidad de colisiones aumenta. Esto produce una degradación en el rendimiento de las operaciones. Para evitar que esto suceda, debe seguir un criterio para decir en qué momento se debe producir una reorganización y redimensionamiento de la tabla. Si vos consideras que no tenés que implementarlo, dame una muy buena justificación para, digamos, suponer eso, porque yo estoy viendo que te lo estoy pidiendo. Nada. No sé por qué supusiste que no, digamos. Sería muy fácil, chicos. Porque dijiste que no vas a dar el tamaño del problema de una. No, yo les dije que está la posibilidad. Está la posibilidad en el constructor del hash de pasarle un tamaño inicial. ¿Por qué? Porque puede ser que vos conozcas el caso del tamaño de tu problema. ¿Sí? Ahora, por más que vos conozcas el tamaño de tu problema, le digas 10.000 elementos, si insertás 20.000 elementos, el hash tiene que funcionar igual. ¿Sí? Vos le estás dando un tamaño inicial, no un tamaño definitivo. ¿Sí? Bueno, eso es, de nuevo, esa no es una suposición. Sí, no sé si te convencí, digo, pero déjame ver si le puse. O dos. PDA. Enunciados. Hash. Enunciado. Hash. Capacidad inicial. ¿Sí? Inicial. ¿Sos malo en las complicadas? No, digamos. Es como decir. A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué cosa ridícula te puedo decir? Mira, vos podés comprarte una mochila a medida porque sabes que vas a guardar 3 cosas nada más. Ok, ¿es razonable ahí? Y sí, vos sabés que la mochila no se va a agrandar en ningún momento. Vos la comprás de ese tamaño y queda de ese tamaño. ¿Te parece bien? Me parece bien. Ok, perfecto. Ahora, otra cosa que vos me digas, yo voy a clase, empiezo la materia con un cuaderno y voy a usar este cuaderno nada más. ¿Y si te acaba el cuaderno, qué haces? ¿No tomás más nota? No, porque yo dije al principio del cuatrimestre que me iba a ocupar un cuaderno nada más. Está bien, pero tenés que tomar apuntes para el resto de la materia. Te queda 2 meses para terminar la clase. ¿Qué vas a hacer? Y no, ya está. No, comprate otro cuaderno. Seguí usándolo. Vamos, no es razonable quedarte ahí. ¿Le ha pasado a alguno? Sí. Notas mentales. Sí. Bueno.
tan caros los cuadernos? Sí, igual creo que ya nadie más usa cuadernos. Ahora están todos en la computadora, sacan screenshots, anotan arriba. Yo sigo con el cuaderno haciendo garabatos, digamos, porque es lo que corresponde. Realmente, la forma de los garabatos, si dijeran algo de mi personalidad, tendría que dárselo a algún psicólogo algún día. No se entiende. Creo que ya les dije una vez, es muy recomendable para algoritmos 1, 2, lo que sea, o cuando programan, siempre tener algo a mano, papel y lápiz para anotar. Por más que tengan la computadora y digan lo dibujo en la computadora, no. Es mejor dibujarlo a mano y garabatear a mano. Escribir código a mano no. Pero hacer un dibujo para saber qué es lo que están haciendo, para darse una idea en su cabeza de qué es lo que están haciendo, es muy buena idea y háganlo. Todo Word, no sé, no sé. Todo Markdown. Ahí te puedo dar un poco más de razón. Ahí sí puede ser. Yo anoto en el editor de texto 0 cuadernos. Es que para tomar notas está perfecto usar, digamos, un editor de texto y guardarlo ahí. Me parece perfecto. Yo digo para pensar un problema. Tienen un problema, ¿cómo planteo la tabla? Bueno, empiezan a garabatear así, dibujan la tabla, empiezan a ver cómo funciona su algoritmo haciendo los dibujos y comprobando paso a paso a ver si eso funciona. Eso hacerlo escrito es un embole. Escribir palabra por palabra la descripción de qué es lo que están haciendo no lo van a entender. En cambio, si hacen un diagrama, lo van a entender mucho más fácil. Que es una de las recomendaciones que les hago en el enunciado. Si hagan dibujos, intenten entender el problema, diagramen el problema, como hicimos el dibujo de las flechitas y todo eso, digamos. Intenten entender qué es lo que está pasando y cómo funcionan sus estructuras. ¿Sí? Y la única forma es garabateando, no con Word. Sí, sí. Háganle caso a Dafne. Dafne sabe de lo que habla. Garabateo. Muy importante hacerlo. Bien. Tenemos la función de hash. Sabemos en qué posición va mi valor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no puedo hacer, digamos, hash casilleros su posición igual valor, digamos, no funciona así. Incluso no me va a decir nada porque es void pointer, me lo va a castear, digamos, pero no es esto lo que tengo que hacer, claramente. Nos fijamos si ya hay algo en la posición. Si no hay nada, lo metemos. O si no, hay que ver la colisión. Bien. Yo sé que en este casillero voy a tener que meter mi par clave valor. Entonces, si no hay nada en este lugar, si no había nada, yo vengo acá a la tabla y acá es donde empiezan a garabatear y ven, che, esto apunta a null, inicialmente son punteros, esto está apuntando a null, no hay nada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encadenar el primero, tengo que poner el primero, ¿sí? Entonces, si no hay nada, lo que hago es decir, nuevo es igual a, no sé, crear casillero, clave, valor, ¿sí? Si no pude, hubo un error, si devuelvo null. Y si pude, lo que hago es, ¿qué hago? Básicamente esto. Posición igual casillero, ¿sí? Casillero, nuevo. Y ahí está, y ahí ya lo tengo insertado, ¿sí? Ese sería el caso más fácil. Estaba vacío, no hay nada, inserto. ¿Sí? Bien. Si ese no es el caso, lo que pasa es que ya había algo encadenado. Si hay algo encadenado, ¿qué hago? Acá podríamos, por ejemplo, sí, creo que ya me preguntaron, pero sí, podrías, si querés, usar la lista. Lo mismo que les dije, digamos, en vez de tener un casillero T pointer pointer, tendrías un lista-t pointer, por ejemplo, un vector de listas. Podría ser. Ustedes me tienen que decir por qué sí, por qué no. ¿Por qué conviene? Lo mismo que el examen. Si van a usar un TDA que ya implementaron, díganme por qué, justifíquenmelo. No, ponen vector estático. Bueno, ya está.
Que en realidad debe ser casillero creable, no importa. Ponemos char clave y void valor. ¿Sí? Y acá, bueno, básicamente vamos a devolver null, pero deberían hacer el malloc, sí, hacen el malloc, asignan la... Generalmente les vamos a pedir que se guarden una copia de la clave, tengo que fijarme en Chanutron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario les está pasando... Está bien, si es const quizás no debería variar, me fijo. Pero si el usuario les cambia la clave desde afuera, les está cagando la tabla, digamos, ¿sí? Porque no van a encontrar nunca más ese elemento. Entonces generalmente lo que queremos es guardarnos un duplicado de la clave. ¿Es lo más recomendable? No, porque estás desperdiciando tiempo y memoria en eso. ¿Lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Vamos a copiar la clave, ¿sí? Vamos a guardarnos una copia de la clave. Pero no, sepan que no es estrictamente necesario. Es estrictamente necesario para este TP. Conceptualmente no es necesario porque el usuario le tenemos que pedir que nos pase una clave que no la va a cambiar. Si cambia la clave, nos rompe el TP. Nos rompe el TDA, ¿sí? Sería si quieren una precondición del TDA. Pero en este caso tienen que hacerlo, si no Chanutron les va a reventar. ¿No entendiste por qué? Porque vos, por ejemplo, podés tener un usuario que haga algo así. Tiene un hash, ¿sí? Y lo que hace es hash insertar de h clave y un valor, no sé, valor 1, ¿sí? Ahora, clave es un vector así de 4 chars, por ejemplo, que dice clave sub 0 es igual a y clave sub 1 es igual a 0, ¿sí? Tenés eso. Ahora, inserta eso, después inserta valor 2, pero lo inserta con otra clave, ¿sí? Pero en realidad es la misma clave. Le cambió el valor. Entonces vos terminaste almacenando valor 1 con la clave B y valor 2 con la clave B. Digamos, el tipo te cambió la clave después de pasarte la clave. ¿Está bien que el tipo haga esto? No. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. ¿Cosas de C? Sí, yo qué sé. En este punto sí pueden decir... Podrían llegar a decir, si me cambian la clave no es mi culpa. Yo supongo que me van a pasar algo constante que no va a cambiar nunca. Entonces, ¿puedo suponerlo? Sí, listo, está bien. No hay problema. Pero en este caso no lo vamos a suponer. ¿Para qué? Para que trabajen un poco más, nada más. Nada más. Así que les conviene duplicar las claves si no quieren que Chanutron les destroce el hash. ¿Por qué el tipo tiene acceso a la clave? Porque es su clave. Digamos, el tipo creó la clave. Clave es esta clave que tiene acá. Él la creó, él tiene el control. Básicamente. ¿Por qué lo haría? Y porque no se dio cuenta, porque no sé. Por X motivo lo hizo, cambió el valor. ¿Sí? De hecho, hay cosas que hacemos en esta materia que quizás no son muy... que no se usan mucho en la vida real. De nuevo, cuando sale en la vida real, nosotros tenemos que enseñar la forma académicamente correcta de hacer algunas cosas y la forma exageradamente eh, cuidadosa de hacer las cosas, pero cuando es en la vida real no va a ser tan así. Sobre todo con el malloc, ¿sí? No se suele hacer esto, a menos que sea código muy importante. Si no es código muy importante, usan una versión de malloc que básicamente si falla aborta el programa. Ya está. Y no les importa nada. Si había algo, lo perdiste, lo que sé. Ya está, no importa. Entonces, cuando son la vida real y se encuentren con código así, no se asusten. Es básicamente como funciona muchas veces la vida real. Lo mismo con esto. Si ustedes tienen, por ejemplo, funciones de, no sé, están usando GTK y tienen un widget de GTK y ya, mira, yo lo creé y tengo el GTK window, mi ventanita, y no sé, de repente esto es null y lo pasan a, no sé, GTK window display o lo que sea y le pasan un null, el tipo no es que sea, mira, me pasó un null, le voy a devolver error. No, aborta el programa, revienta todo. No
Nosotros acá intentamos ser cuidadosos y decir, bueno, nos pasan un puntero null, voy a intentar no acceder a memoria inválida y ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es peligroso y pueden pasar estas cosas. Entonces intentamos que ustedes aprendan a usar C de una forma excesivamente segura. No sé si lo más recomendable, pero cuando se encuentren con la otra cosa, digamos, van a saber trabajarlo. En cambio, si ustedes se acostumbran a trabajar mal y a no verificar punteros, no verificar lo que sea, después pasar a programar de una forma ordenada les va a costar un poco más. Simplemente por eso, no importa, nos olvidamos de esto. Vamos a meterle pata si llegamos a Kahoot. Le damos 10 minutitos más hasta donde lleguemos y después Kahoot. Y nos vamos. Porque ya es muy tarde. Y es jueves. Bien, en el caso de que no había nada, tenemos que meter primero. Si ya había uno, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso, ya había un par clave valor. ¿Qué hacemos? Lucas tiene más ganas de acordar que nosotros. Y lo que pasa es que les di una pausa de 5 minutos nada más. En vez de darle 10 o 15. Entonces, si yo les estoy debiendo 10 minutos de descanso, ya no son y 23, son y 33. Más 10 minutos son y 43. Y ya con el Kahoot se termina la clase. Entonces, puedo borrar esos 10 minutos de pausa y usarlos para la clase también. Pero me parece que no da. ¿Sacamos el que estaba antes? No. ¿Le ponemos en el siguiente? Tampoco. ¿Lo encadenamos? Tampoco. Excelente, ninguna respuesta correcta. Falta que aparezca Dani con la respuesta correcta, como siempre. ¿Para qué preguntas? Sí, Verificás la clave primero, si es la misma o no. exactamente. Si ya hay algo insertado y vos tenés que insertar algo y te cae en este casillero, tenés que venir acá y verificar esta clave. Si la clave que está acá es la misma clave que estás insertando, tenés que reemplazar el valor. ¿Sí? Si no es la misma clave, recién ahí encadenás uno nuevo. ¿Sí? Si tenés más de uno, tenés que hacer lo mismo. Recorres verificando todas las claves hasta que encuentres una clave repetida o hasta que llegues al final. Y recién cuando llegas al final, encadenas uno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos de nuevo. Es una parte importante. Por eso quería hacerlo antes de terminar. Una parte clave de cómo manejar las claves. ¿No entendés la pregunta, Juan Pablo? Repetimos. ¿No? ¿Seguro? Miren que esta es parte importante del TP. Si no lo entienden bien, avisen. Sí, sí o sí repetí. Bueno, sí repetí. Nosotros insertamos en el caso en que la posición estaba vacía. Estaba nulo, ¿sí? No había nada acá, entonces yo puedo venir directamente y poner mi elemento. Ahora, en el otro caso, yo vengo y me encuentro con que ya había elementos, ¿sí? Si ya había elementos, lo que tengo que hacer es recorrer toda la cadena verificando las claves. Si la clave que está insertada es la misma que yo quiero insertar, no es una colisión. Yo solamente encadeno colisiones. Si la clave es la misma, no es una colisión y por lo tanto lo que tengo que hacer es actualizar el valor. ¿Sí? Si no es, paso a la siguiente y si no es, voy a la siguiente y encadeno. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, lo que tengo que hacer es... ¿Cómo hacemos? Podemos hacer una chanchada recursiva como siempre y podemos decir, y de hecho eso nos va a simplificar un poco el código, supongo, pero lo va a complicar por otras cosas. No importa. Podemos decir que la posición de casillero va a ser igual a encadenar clave o encadenar posible colisión o encadenar colisión, ya fue. Encadenar colisión, clave, valor, pero lo tendría que pasar lo mismo que hacíamos con listas, ¿se acuerdan cuando lo hacemos recursivo? Hacíamos algo así. ¿Y esto cómo funciona? Esto devuelve un casillero T, es encadenar colisión, le pasamos un casillero T, que es por donde empezamos, digamos el inicio de la cadena,
casillero. Le pasamos clave y void pointer valor. ¿Y qué hacemos? Y ya sabemos que si no hay casillero, significa que llegué al final de la cadena. Si llegué al final de la cadena, ¿qué tengo que hacer? Y básicamente es esto, ¿no? No sé qué copié. ¿Qué copié? Ah, lo pegué en cualquier lugar. Ahí está. Básicamente tengo que hacer algo así. En vez de volver hash, tengo que volver el casillero nuevo. Vamos a olvidarnos de los errores. Bueno, dejémoslo así. Vale, dejémoslo así. Sí, sí, sí. Pero básicamente, ¿qué hago? Llegué al final, no tengo casillero, no había ningún casillero siguiente. Creo un casillero nuevo, le pongo la clave y el valor y lo devuelvo. Entonces, cuando lo devuelva, se va a asignar en la posición que corresponde. ¿Sí? Si no es el caso, recursivamente resolvemos. ¿Cómo? Verificamos primero. Comparamos. Si la clave que está en el casillero es igual que la clave que quiero insertar, comparamos strings, no comparamos direcciones de memoria. Lo aclaro porque puede pasar. Si es lo mismo, que hago? Reemplazo la clave, ¿sí? Reemplazo el valor. Casillero, valor, igual, valor. Y retorno el mismo casillero. ¿Sí? Y si no, tengo que seguir encadenándome. ¿Cómo me encadeno? Y va a ser básicamente de esta misma forma. Va a ser algo así como casillero. Le pusimos un siguiente, ¿no? Esto. Siguiente, igual encadenar colisión de casillero siguiente, casilleros 0, siguiente, clave valor. Y retornamos casillero. Y ya está. Básicamente eso. Y con eso ya estamos cubiertos. Es básicamente lo que dijimos acá. Empezamos a recorrer. Si llegaste en algún punto a null, tendría que sacarle el coso este cuando lo escribo. Pero bueno, si llegaste a null, más fácil, quiere decir que tenés que crear un nuevo nodo, un nuevo casillero. ¿Sí? Tenés que crear un nuevo casillero para poner clave de valor. Si no llegaste, te fijas, ¿la clave es la misma? Sí, es la misma. Si es la misma, reemplazás el valor y terminaste. ¿Sí? Recuerden que acá estoy sacando un valor de la tabla, o sea, guiño guiño destructor. Obviamente que acá le faltaría algo para estar de todo bien, pero no importa, ustedes se van a dar cuenta. Podemos reemplazar este caso y listo, y ya está. ¿Sí? Y básicamente este sería nuestro insertable de hash. Ya está. ¿Sí? Obviamente falta el caso donde encadenar me da error que no lo estoy manejando. ¿Cómo manejamos eso? Y no sé, podemos tener un parámetro extra error que me dice si hubo error o no, lo usamos como flag. Allá ustedes. Pero básicamente el insertar no es más difícil que esto. ¿Sí? Otra opción podría ser encadenar, usar el T de la lista. Sí, se te cortó, pero hace media hora. Ya dijimos que sí, se puede usar con la lista. Se puede implementar con la lista. Ustedes me tienen que decir cómo y por qué. ¿Sí? Sí. ¿Pueden usar lista? Pueden usar lista. Un cuatrimestre tuvimos uno que usó un árbol. Voy a encadenar un árbol, dijo. Bueno, complicate la vida. Se puede. De hecho, no es algo raro, digamos, usar árboles para encadenar, pero no sé si vale la pena para el CP. Si quieren hacerlo, está bueno. Eh, Hay uno de los correctores que hizo eso cuando cursó la materia con nosotros. Aprobó la materia, básicamente, está como corrector. Si tuviésemos implementada BB tendría sentido. Ya lo tienen. Escuchame. ¿Qué error podría dar encadenar? Y este. El malloc. Pero con árboles binarios. Claro, con árboles binarios. Sí, sí. Digamos, la idea es que vos puedas buscar una clave si está o no está. Entonces, si la clave está, la encontrás rápido con la búsqueda binaria. ¿Cuántas encadenaciones deberíamos poner como máximo? A criterio. ¿Podrías dar un ejemplo de criterio? No. Eso es lo que me interesa que ustedes piensen.
Porque se supone Perdón, que... Lucas, en cuanto a eso del criterio, ¿no? Depende mucho digamos, del tamaño del problema, porque el problema, o sea, nosotros al hacer el hash así, como que no tenemos dimensión del problema. Entonces, por ahí, si es para algo que tiene muchísimos elementos, poner un límite de lista 10 es poco, pero para algo que tiene pocos elementos, para un hash, por ahí ya va en contra Pero vos tenés de el eso. tamaño del problema. El tamaño del problema es la cantidad de casilleros que tiene tu hash. Si tu hash actualmente tiene 3 casilleros, bueno, es un tamaño. Ahora, si vos seguís insertando y de repente tu cantidad de casilleros es, no sé, 5000, sabés que tenés 5000 casilleros. ¿Querés cambiar la condición de rehash según la cantidad de casilleros que tenés? Podés. Podés decir, mira, si tengo menos de 100 casilleros voy a admitir hasta 3 encadenaciones. Y si tengo, no sé, 5000 o más, admito hasta una cadena de 10, por ejemplo. Sí, yo qué sé, es razonable. Si querés hacerlo con porcentajes también. Admito que se encadene hasta el 10% de elementos. Está bien, listo. Ponele, pero explícame por qué. Dame una justificación. Pensé el problema y si uso el 10% en realidad voy a tener como máximo tanta cantidad de colisiones. Y nada, explícamelo, convenceme. Va, a mí no, a tu corrector. Pero digamos, fíjate que no dije nada extravagante tampoco. Es algo que me podrían haber dicho ustedes tranquilamente. No sé qué es lo que ustedes piensan que nosotros pensamos, pero básicamente es eso. O sea, decís que si lo hago con ABB me vuelvo corrector automáticamente. No. De hecho, esa es otra de las cosas. No es necesario. Ustedes a veces piensan que para ser correctores tiene que haberse sacado 10 en la materia. Y no es así. No es así. Para ser correctores tiene que tener ganas de aprender. Obviamente tiene que saber los temas de la materia. Tiene que tener ganas de aprender. Y tiene que tener ganas de colaborar con las futuras generaciones. Porque se trata de eso. Se trata de colaborar con los compañeros que van a venir después de ustedes. ¿Sí? Que también van a necesitar una mano y un tutor para que lo ayude a hacer el TP o lo que sea. Eso es aparte. Podría admitir un 25%, ponerle. Yo qué sé. Convenceme. Es que tirando el infinito un 10% es mucho. Bueno, no sé. Decime vos. Eso es lo que tienen que analizar. Yo no les puedo dar la respuesta. No hay una respuesta correcta tampoco, ni una incorrecta. Depende de la justificación. Como me lo habían planteado, me dicen, sí, el 10% puede ser porque tal y tal. Bueno, listo, perfecto. Ahora me decís, mira, pero en el infinito se comporta mal, entonces lo voy a limitar a tal. Y también está bien. Basta, chicos. No me hagan justificarle más las cosas a ustedes. Justifíquenlas a ustedes. Depende del contexto. Bueno, depende del contexto y explicás el contexto. Tenés forma de saber cuál es tu tamaño de problema, digamos. Ahí está. Bueno, y como dijeron, el buscar no es muy diferente del insertar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que voy a hacer es hashear la clave, tener la posición, ir a la posición hasta encontrar el elemento y si no lo encuentro no devuelvo nada. O sea, básicamente con muy poquitas líneas de código pueden tener un hash insertar, un hash buscar y un hash funcionando. Uf, apareció Daniel con el código. A ver. Copiar. Pegar. Obtener. If not actual, return null. Sí, a mí no me gustan las horas. La clave 0 devuelve actual. Si estás buscando el casillero, sí. Si estás buscando la clave, digamos, estarías buscando el valor, sería valor. Pero podemos dejarlo así. Me parece bien obtener el casillero. Porque nos puede servir también para implementar otras cosas de hash. Por ejemplo. Sí, está bien, dejémoslo así. Por el siguiente. La asignación no haría falta porque no estás sacando nada. Si fuese un quitar, sí. Pero acá como estás obteniendo nada más, no hace falta asignarle el siguiente porque no va a cambiar nunca. Entonces acá, con return de esto, ya alcanzaría, ¿no? Ya está. Aparte estaría... Sí, está bien. No hace falta. Y estarías... si no, de la otra forma estás devolviendo el actual y no el que encontraste. Porque el que tenés que devolver es este y no este. Pero sí, es básicamente algo así. Entonces, en vez de encadenar colisión, llamás a obtener. Y ya tenés también el buscar, cortesía de cada compañero de Dani. Ahí buscan eso. Y hacen un return de obtener. Pasan el casillero, que es este.
Claro, ahí está. Y ya con eso, más o menos verificación de errores, ya tienen el obtener y el buscar. El quitar no es muy diferente. Le faltaría rehashear, le faltaría verificar errores, le faltaría iterar. Pero básicamente esa es la idea básica que tienen que implementar. Ven que no es demasiado complicado el TDA, creo. Creo yo, no lo sé. Lleva tiempo, es verdad. Es verdad. No sé si hay alguna duda más antes de pasar al Kahoot, pero si no ya pasamos al Kahoot y nos vamos. Bien. Alguien que no haya entendido alguna parte, que sea importante repetir, la repetimos. Pregunta que nada que ver. ¿Cuál fue el porcentaje de aprobados? No tengo idea. Te digo la verdad, no tengo idea. Me gustaría que me lo muestre el sistema, pero no me lo muestra. Tendría que pasar las notas a la planilla y eso va a llevar un tiempo. ¿Les contaste la noticia del martes? No les conté. Quería dejarlo como sorpresa, en realidad. No sé si dejarlo como sorpresa. ¿Cuándo tenemos para descargar el TDA? Ni bien corrija lo del PDF para que no haya confusiones. Se lo subo al Slack y después se lo paso a Pucci para que lo suba en algún momento a la página. Slack/disco. ¿Cuánto vale el regular? ¿Será sorpresa? Sí, que sea sorpresa. El martes hay algo de sorpresa para la clase. Sí, ¿viste? Gabriel vino, tiró la piedra. Ya no es sorpresa. Se notó la ansiedad, qué sorpresa. Bueno, se me calman un poquito. Esperen que terminemos la clase. Son muy ansiosos, son muy ansiosos. Tienen que manejar un poco más los niveles de ansiedad. ¿Alguna duda más con el hash antes de cerrar la clase y ver la sorpresa y ver el Kahoot y todo lo que quieran? ¿Estamos bien? ¿Cerramos? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detener aquí la grabación. Está.